esta posibilidad de integrarse a equipos de formación, ¿no? Porque necesitamos ir formando para que otros formen y esto pues sea una continuidad de formación que permita que no se desvíen las cosas, porque realmente esto es muy fácil de que se desvíe. Como es una riqueza espiritual muy grande y poca formación tenemos en este sentido espiritual, pues puede haber interpretaciones muy personales que lleven las cosas por otro lado, ¿no? Entonces nosotros hemos puesto esa intención de formarnos, los que estamos en el equipo, y de formar lo más posible a los demás para que así a su vez pues todos vayamos teniendo una sana orientación, ¿no?, sobre el sentido espiritual de los escritos. Bueno, entonces vamos a hablar del abandono porque el retiro completo es sobre el abandono. Entonces me toca ver la naturaleza, fundamento y consideraciones para vivir el santo abandono. Vamos a empezar por leer, ¿verdad?, este primer texto de los escritos del 23 de junio de 1907. Hija, el acto más bello que más me agrada es el abandono en mi voluntad, pero tanto que no se recuerde que existe el propio ser, sino que todo para ella sea divino querer. Si bien el dolor de las propias culpas es bueno y laudable, pero no destruye el propio ser, en cambio el abandono sí. Fíjense, esto es bien interesante, ¿no? El arrepentimiento y el dolor por los pecados cometidos no destruyen el ser, sino es el abandono el que hace posible que Dios, teniendo nosotros el valor de entregarnos, Él trabaje interiormente para esa transformación. O sea que el arrepentimiento solo nos lleva a experimentar el amor y el perdón de Dios y nos inicia una vida nueva desde el amor de Dios, pero todavía la transformación interior requiere una operación divina más profunda. Esto es bien interesante que lo ubiquemos, ¿no? Porque simplemente cuando vemos a alguien en una confesión que lleva un sincero arrepentimiento y una recta intención de convertirse, bueno, ya está del otro lado. Pero de aquí que se transforme su ser en otra realidad nueva, como hoy decía Nicodemo, ¿no?, pues tienes que volver a nacer. Pero el nuevo nacimiento es una operación divina. Requiere ese abandono y esa entrega para que el Espíritu Santo pueda hacer que la persona se regenere con su poder y comience una nueva condición de vida divina en la que finalmente la unión del alma permita que esa transformación vaya siendo una realidad. Entonces fíjense qué interesante es esto, ¿no? Todo está en el abandono, porque el abandono destruye el propio ser y readquiere el ser divino. Entonces el alma, con abandonarse en mi voluntad, me da más honor porque da todo lo que yo puedo exigir de la criatura, que es la entrega total. Vengo a readquirir en mí lo que de mí había salido, y el alma readquiere lo único que debería readquirir, a Dios con todos los bienes que el mismo Dios posee. Entonces aquí está el presupuesto. ¿Por qué me tengo que abandonar? Porque solo en las manos de Dios, Dios será capaz de devolverme lo que he perdido y de readquirir finalmente esa condición, diríamos hoy, de hijos de Dios, que precisamente requiere que estemos en manos del Creador para una nueva creación. O sea, no es una cuestioncita nada más de que me abandono, sino como un acto primero, como el del Creador, que estuvimos en sus manos para ser creados, y en la figura del Génesis, como el barro que modeló el Creador y nos hizo a su imagen. Entonces hay que volver al punto primero. Necesitamos estar en manos de Dios para que Él nos transforme, nos modele de nuevo a su imagen, porque hemos perdido esa semejanza, y el abandono es el camino. No hay otro camino. Hasta que el alma esté del todo en la voluntad de Dios, readquiere a Dios, y si sale de mi voluntad, readquiere su propio ser. O sea que cuando nosotros suspendemos el abandono,
volvemos a estar en nuestras manos, con todo lo que implica. Entonces el abandono, fíjense bien, siempre lo hemos meditado como algo necesario cuando hay una situación extrema, ¿no? Bueno, pues ya me dijeron que tengo cáncer, pues me voy a abandonar y que se haga la voluntad de Dios. O sea, el abandono es como una reacción a una realidad que ya no tengo nada que hacer yo y entonces se lo entrego a Dios. No, el abandono tiene que ser una actitud habitual. María, por ejemplo, que lo van a tratar el tema del abandono en María y en Jesús para no meterme en el tema, vivieron habitualmente en el abandono. O sea, pusieron sus vidas en las manos de Dios permanentemente. Para ser capaces de responder a lo que Dios quería, se tiene que uno abandonar de manera habitual. Esto hay que aprenderlo. Nosotros que somos sacerdotes, ¿cuál fue la etapa más importante de abandono para nosotros? Pues el seminario. Porque algunos éramos buenos para el estudio y otros no. Pero era la exigencia académica lo que tenemos que cumplir, ¿no? Y había materias más interesantes que otras y otras que habrá que cumplir con los créditos académicos. Entonces uno se entregaba y se abandonaba para poder cumplir esa etapa de entrega, de estudio, para salir adelante ante la posible ordenación. Yo no sé cómo ustedes vivieron su seminario, pero yo lo viví con mucho abandono. A mí me costó trabajo, no sé usted. Entonces, ¿qué hacíamos? Abandonarnos, ¿no? O cuando nos entregan parroquias difíciles, ¿no? No sé si les han tocado parroquias difíciles, que son un dolorcito de cabeza. ¿Qué hace uno? No va a pedir un cambio. Se resigna uno y dice, bueno, aquí voy a estar 3, 6 años y te abandonas. O sea, el abandono sí lo entendemos, porque el abandono es la posibilidad de que cuando ya no puedo o es una situación que me rebasa, nosotros lo entendemos. Hay que entregarnos y abandonarnos y que se haga la voluntad de Dios. Pero en divina voluntad, la condición indispensable es tomar habitualmente como actitud de vida frente a Dios el estarme abandonando y entregándole todo. Aquí Luisa dice, bueno, para adquirir a Dios, para que su operación transformativa, ¿verdad?, la acción de la gracia, vaya transformando el ser y vaya poniendo lo de Dios en nosotros. Esto tiene que estar claro, porque la motivación de un abandono a veces crea cierta inseguridad e incertidumbre. ¿Qué va a pasar, Señor? ¿Y si no sucede esto? ¿Y si tú no me ayudas? Y hay como penar en el abandonarse. No, al contrario, en el abandono hay una confianza de que Dios va a intervenir, de que Dios va a sacar adelante esto, de que Dios va a hacer posible para mí lo que Él quiere. O sea, hay cierta experiencia cuando se abandona realmente uno de una verdadera alegría y paz espiritual. Y si se sale de mi voluntad, dice al terminar el texto, se readquiere el propio ser junto con todos los males de la corrompida naturaleza. Entonces uno aprende que o aprendemos a vivir abandonados o volvemos a lo mismo de siempre. O sea, la garantía de que podamos ser diferentes es estar en el abandono. Porque entonces si no me abandono, ¿en manos de quién estoy? Pues en las manos de mi propio parecer, de mi propio querer, de mi condición corrompida. Somos pecadores y entonces no logramos avanzar, ¿no? En este sentido, en la vivencia de la voluntad divina. El 25 de junio de 1907, unos días más adelante, Jesús le dice, el alma detenida o caminando debe estar siempre en la divina voluntad. Es decir, hagamos lo que hagamos, si es en reposo, en trabajo, en sufrimiento, en alegría, en posibilidades de cumplir lo que el Señor quiere o de que simplemente permanezcamos a la expectativa
de que el Señor nos muestre lo que Él quiere, debemos de estar abandonados. Este fue el estado permanente de Luisa, ¿eh? Imagínense, paralítica ahí, que nunca fue paralítica, nunca estuvo enferma, ¿verdad? Pero su postración le llevaba inmediatamente al abandono. Y el abandono era la posibilidad de que Dios obrara en su divina voluntad en ella en todo, en su pensar, en su sentir, en su querer, en lo que ella, expectativas tenía. Luisa muchas, ¿no? Ella que ya vivía en un estado de abandono, que tenía una posibilidad de experimentar la presencia de Dios y de volar al cielo, porque esto es lo que nos impresiona de Luisa. ¿Qué santo volaba al cielo en la tierra? Nadie. Y entonces algunos decimos, ay, eso es una fantasía. No, Luisa murió para todo lo de la tierra y estuvo postrada como crucificada en su materia. Entonces ella tenía un ámbito de gran libertad interior, como fruto de la transformación que Dios había hecho ya en ella, porque aceptó el estado de postración, aceptó ese estado de entrega total y de absoluta renuncia a todo lo que cualquier persona hace, ¿no? Luisa no podía ni salir al jardín a tomar el sol. Luisa no podía ni caminar. Nunca salió de su cuarto hasta que la llevaron a la casa de las hermanas del Divino Celo, ¿no? Que se fue a vivir al convento después de la muerte de San Aníbal de Francia, que era su confesor. Hasta ese momento Luisa dice que conoció el sol directamente mirando esa esfera luminosa, decía ella. Es que ella nunca conoció desde su postración, claro, de niña vivió en el mundo y jugaba en la finca donde su familia pasaba los fines de semana, pero desde que cayó en cama hasta que salió de su casa al convento del Divino Celo, ella no tomó contacto con la realidad con la que vivíamos y la que vivimos nosotros. Fue una renuncia que Dios le permitió para precisamente vivir esta situación de verdadero abandono, porque luego nosotros decimos, no, si yo estoy bien entregado y abandonado al Señor, y decimos, pues no se te nota, ¿no? Porque cuando se abandona uno, Dios opera ahí muchas cosas. Hace más el alma animosa en un día que tímida en un año. O sea, mientras nosotros decidimos entregarnos y abandonarnos, pues somos almas tímidas. Pues el hermano que decía, pues yo tengo miedo de eso. No, porque entonces somos almas tímidas. No tenemos el ánimo firme para entregarnos, porque el miedo paraliza. Entonces el abandono vivido, ¿verdad?, con verdadera actitud habitual, como actitud de vida, ¿verdad?, nos lleva a experimentar la posibilidad de que Dios sobre nosotros, ¿verdad? Voy a quitar un poquito para hacer un esquemita, porque a mí no me gusta meterme en los cuadritos y en los textos, ¿verdad? Luego no sabemos si realmente estamos llegando con la enseñanza, ¿no? Voy a hacer un esquemita para ver qué es lo que interviene en el abandono, ¿verdad? Para que lo podamos vivir y entender, ¿no? Abandono. El abandono tiene que ver con la confianza. Yo no me puedo abandonar donde hay desconfianza, miedo e inseguridad. Hablábamos de un abandono en manos de otro, el abandono a una persona. Yo no me puedo poner en manos de alguien, por ejemplo, el que se va a casar, si no confía en el otro. Nosotros nos pusimos en manos de nuestros formadores, ¿no?, de nuestro director espiritual, en manos de nuestro obispo, porque él decide sobre nosotros. Entonces nosotros necesitamos saber que el abandono requiere confianza, y la confianza tiene que ver con el amor.
Por lo tanto, el abandono es un acto de amor. No es simplemente un mecanismo para decir, bueno, tú sabes cómo hacer lo que yo necesito, yo te entrego esto para que me lo soluciones y mientras lo solucionas te lo entrego y me abandono a que te des una respuesta. Eso sería muy pragmático. No, aquí se trata de una relación personal. Como el esposo se entrega a la esposa y se abandona en manos de su marido, y entonces en un completo sentido de confianza caminan confiándose la vida uno al otro. En la relación matrimonial esto se entiende muy fácil. La persona vive confiada en el otro porque está creyendo en el amor que le tiene. ¿Se dan cuenta? Desde el amor y la confianza podemos llegar al abandono. Es como esas parejas que dicen, bueno, pues nos vamos a tener que ir al extranjero y vamos a tener que hacer vida lejos de tu familia, mi amor, y entonces yo tengo una propuesta de trabajo para irme a Dubái, pues vámonos. ¿Y qué hace la señora? Pues está bien, mi amor. Se abandona en la voluntad de su pareja, que por motivos de un enriquecimiento personal y de una buena posibilidad para hacer vida, se tienen que ir al extranjero. Entonces la pareja dice, está bien, yo te sigo donde tú vayas, ¿verdad? Confío en lo que tú estás decidiendo y me abandono. ¿Se dan cuenta? Es una dinámica. El abandono no es un quietismo, porque el abandono en la divina voluntad es abandonarme sin reservas, porque cuando ustedes se reservan algo, ya no es abandono. Entregas esto, pero te reservas esto otro. Ahí ya no puede operar la voluntad divina o la gracia de Dios. Entonces el abandono es sin reservas. Me abandono sin reservas. ¿A qué? A tu operación divina. No es un quietismo. O sea, a lo que nos abandonamos es a Dios en su obrar, que quiere hacer de mí una nueva criatura y cumplir el primer propósito por el cual fuimos creados. O sea, el abandono es operativo. Ahí es muy fácil el quietismo, ¿no? Pues que lo haga el Señor, yo me abandono. No. Ahora, si hablamos de que es un abandono sin reserva a la operación divina, esto tiene que ver con la apertura y la docilidad. Porque si hablamos de abandono a la operación divina, quiere decir que tú te abres a la acción del Espíritu y te dejas llevar dócilmente. Porque si yo quiero abandonarme a la voluntad de Dios y no me abro a su acción dócilmente, pues estás bloqueando. Tú empiezas a ser obstáculo para la acción de Dios, aunque tú pienses que estés abandonado, que has entregado a las cosas. ¿Ya? Es un conjunto de actitudes, ¿verdad? El abandono es muy simple, pero requiere todos estos componentes. Ahora, la confianza no es simplemente fe, vamos a ponerlo así. La confianza es diferente a una fe, porque la fe es el asentimiento de la verdad de Dios, en la que acepto lo que Dios me dice porque es verdad. Pero es que la confianza va más allá del asentimiento. La confianza tiene que ver con la capacidad de creerle a Él y no solo creer en Dios. Creerle a una persona es creer en su actuación, en su juicio, en su capacidad de hacer las cosas, aunque yo no lo entienda. O aunque para mí, para mi juicio, pues no creo que esté bien lo que estés haciendo. Pero en confianza, si tú crees que por ahí es lo que se tiene que hacer, yo confío en ti. ¿Se dan cuenta? La confianza tiene que ver con el conjunto de aceptar que la otra persona es capaz. Entonces aquí hay que ver que, por eso los giros, ¿verdad?
Los giros, que es la forma de oración en divina voluntad, son los que van a nutrir esta confianza. Pues atrévanse a aceptar que orar en divina voluntad no es orar como habitualmente lo hacemos. Es una nueva forma de orar, pero que tiene un sentido. Cuando nosotros giramos, ¿verdad?, vamos contemplando los atributos de Dios. Entonces los atributos de Dios son los que nos van a llevar a confiar realmente en Él, porque Dios es bueno, sumamente bueno, porque Dios es misericordia, una misericordia infinita, porque Dios es omnipotente. O sea, Dios tiene toda la potencia. ¿Por qué no vamos a confiar? Es que tú no conoces la potencia de Dios. Por eso el giro nos permite, yo cuando hago oración, le digo, Señor, permíteme contemplar tu bondad. Porque hay tanto mal en el mundo y me siento tan mal yo que pierdo de vista que estamos envueltos en tu bondad infinita. Y entonces cuando contempla uno la bondad de Dios, ¿verdad?, como decimos en la Eucaristía, levantemos el corazón. ¿Sí se han dado cuenta por qué la liturgia pide a todo el pueblo que levante el corazón? Porque andamos en el suelo, en el desánimo y en la opresión y en la tristeza. Y entonces le dice al pueblo, levantemos el corazón, o sea, contemplemos la grandeza de Dios y no nos quedemos mirando nuestra miseria, sino la inmensa grandeza de Dios, que eso nutre al alma y le lleva la confianza. Entonces, fíjense bien, la confianza tiene que ver con una fe viva. Aquí podemos decir, vivo lo que creo. Bueno, creo en un Dios sumamente bueno y solo bueno es Él. Creo en un Dios en una infinita misericordia, porque Él es tierno y compasivo. Creo en un Dios que tiene toda la paciencia, la potencia, la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría, la providencia, por la cual me va a dar todo lo que necesito para vivir lo que Él quiere. Entonces, fíjense bien que es bien importante que podamos decir, bueno, ahora que pasó la fiesta de la Divina Misericordia, le dice a Sor Faustina, Jesús, todo está en la confianza. Por eso la jaculatoria, Jesús misericordia, yo confío en ti. Todo está en confiar. Pero confiar no es solamente tener fe. Confiar es experimentar que en los atributos de Dios yo debo descansar y confiar, porque Él tiene todos los recursos para que se haga lo que Él quiere y lo que me propone, para que abandonado me abra la operación divina. Si yo confío en la misericordia de Dios y me abandono a su operación divina, yo experimento perdón, compasión y ternura de Dios frente a mi miseria. Si yo confío, ¿verdad?, en la sabiduría de Dios y me abandono a su operación en esta sabiduría, entonces Dios me da el don del discernimiento. Entonces también el abandono requiere discreción. ¿Qué es la discreción? Que yo tengo que saber el modo en que me debo de abandonar. ¿Cómo puedo vivir el abandono en esta situación, en este momento, durante mi trabajo pastoral, durante la oración, ¿verdad? Porque la oración con el abandono se hace una oración espiritual. A veces no podemos ni orar porque ni siquiera somos capaces de abandonarnos en el momento de la oración. Entonces no fluye el espíritu, no se hace la oración sosegada, no se llega al silencio en la oración, no se alcanza a estar con Él simplemente en sosiego, en silencio, porque no hay docilidad, no hay discreción para decir, bueno, ¿qué es lo que me pides ahora a mí en este abandono
a tu operación divina en la que yo pueda crecer en los niveles de confianza. Porque para mí el abandono tiene que ayudarte a crecer en la confianza. Porque tenemos que ir confiando cada vez más en Dios. Miren, Jesús también se va a ver el abandono en Cristo. La máxima experiencia de abandono en Cristo es en la cruz. Y aunque están los sentimientos encontrados, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Parece que Jesús pierde de vista su actitud de abandono, en realidad se está abandonando más fuertemente. Pero Cristo tiene una gran confianza en que la cruz es el camino para salvar a todos, es la entrega suma de todo lo que Él quiere ofrecer para la salvación del mundo y para la gloria del Padre y la satisfacción a la divina justicia. Entonces Jesús sube a la cruz con una tremenda confianza. Como hombre, Jesús fue creciendo en la confianza en la voluntad del Padre. Entonces nosotros también tenemos que ir descubriendo que tenemos que ir confiando más en el Señor. Porque miren, si no confiamos más en el Señor, cada día nos llenamos más de desconfianza. Y entonces uno cuando va creciendo en este conocimiento, si no va creciendo armónicamente la confianza, el amor, el abandono, la apertura, hijos, de repente decimos, hijos, pues esto no es para mí. No logro soltarme, no logro entrar a la plenitud de lo que el Señor quiere. O sea, Dios va dando gracias completas, no a medias. Entonces nosotros tenemos que ir viendo, bueno, la obra es muy grande, el don es maravilloso y tremendo, pero requieres confianza. Para que Dios te lo dé, requiere que tú confíes en Él y que tú a la vez confíes que finalmente, pues este es un llamado, ya dijimos. Esto es para todos, pero no todos se atreven a entrar a este nivel. Entonces, hermanos, necesitamos entender la dinámica, porque la divina voluntad sin abandono no es posible. Ahora, tiene que crecer también el amor. O sea, los que entramos en esto tenemos que amar más a Dios. Y es el primer mandamiento, así que no estamos diciendo cosas raras. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero entonces el amor requiere entrega y sacrificio, que es lo que muchas veces nos cuestionamos, ¿no? Entrega y sacrificio. Porque en el sacrificio y en la entrega se demuestra el amor. Es muy bonito decir yo te amo, Señor. Pero en la entrega real y en el sacrificio continuo, ¿verdad? Porque aquí faltaría poner sacrificio continuo, porque el abandono es sacrificio continuo. O sea, para nosotros como seres humanos autorreferenciados y vividos centrados en el yo, es terrible el abandono, porque tengo que renunciar a mí. Y Jesús lo dijo en el Evangelio, el que quiera, niéguese a sí mismo, es esto. Pero entonces en divina voluntad es llevar a la actitud continua este sacrificio. La palabra que usa Jesús en el libro de cielo es el sacrificio prólijo. Yo nunca había oído esa palabra. Y eso que a mí me gusta la literatura, Yo quería ser escritor antes de entrar al seminario. Quería estudiar filosofía y letras para ser escritor. Y nunca había oído esa palabra de prólijo, porque el castellano es el idioma más rico, de todos los idiomas. Dicen que el mejor idioma para orar a Dios es el español, porque tenemos una palabra para cada cosa, no como en otros idiomas que una palabra sirve para decir muchas cosas, no. En español, cada palabra, cada cosa tiene su nombre. Prólijo quiere decir continuo. Jesús le dice a Luisa, yo daré al don de mi divina voluntad a los que me hayan mostrado un gran sacrificio continuo. Y en eso estamos los sacerdotes.
porque la vida sacerdotal es un sacrificio continuo. No le den vuelta, nosotros ya estamos en esto. A ver, la castidad, la obediencia, la movilidad, ¿no? Porque no somos monjes con estabilidad, movidos y llevados de tiempo en tiempo hasta la Conchinchina. Porque que te toque una parroquia tradicional con mayordomías, que Dios me guarde. Porque en las mayordomías la parroquia la dirigen los mayordomos de Jesús y de María y del Sagrado Corazón, porque ellos son los dueños de las parroquias. No sé su experiencia, pero en México, si tú tienes una mayordomía en tu parroquia, a ti te paga la mayordomía un cheque como sueldo mensual. Tú no administras los recursos de la parroquia. A ver, éntrenle ahí. O de esas comunidades que son difíciles, ¿no? Y problemáticas, pues ahí tenemos que estar. O en esas parroquias que hay 1000 movimientos, ¿no? O parroquias muertas que tenemos que revitalizar. No, nosotros estamos ya metidos en esto, hermanos. Pero entonces en divina voluntad es un discernimiento, una discreción. Bueno, si yo ya estoy en este sacrificio, ¿cómo puedo entrar a divina voluntad sino tomando conciencia? Por eso Dios está llamando a los sacerdotes, porque dice, daré mi don al que haya demostrado. Esto no nada más son palabras. El que haya demostrado un sacrificio prólijo. Yo a veces digo, Señor, ¿por qué me llamaste a mí? Porque yo ya sé que Dios me llamó y que me quiere dar el don, ¿no? Y me dice, pues es que fuiste capaz de entregarte a la misión tantos años. Sigues en fidelidad a tu ministerio con cierta entrega real. Pues ahí está tu sacrificio, porque dicen, yo no he hecho ningún sacrificio grande para poder ser candidato competente para esto, ¿no? Y dice, sí lo has hecho. Modestamente, ¿no? Pero cae en el renglón de una entrega y un sacrificio continuo. Nuestra continua oración, nuestro servicio ministerial, la atención a la gente, la castidad, la obediencia al obispo, la moderación en la adquisición de bienes, si lo tomamos en serio. A mí no me gusta acumular bienes, ¿no? Yo de repente nos cambian y yo veo que el cura anterior se lleva 3 mudanzas a la parroquia nueva. Yo nada más siempre me he llevado mis cosas. A mí no me gusta andar cargando con la cama, el refrigerador, la vitrinera, No, yo no, hermanito. Yo, como fui misionero, yo me llevo mi maleta con mis cosas personales, y si en la parroquia nueva no hay, siempre las parroquias dan suficiente para ajuarear siempre y tener los bienes necesarios para tu uso cotidiano. Pero si somos honestos y somos austeros y buscamos realmente estar abiertos a una disposición de servicio, pues es un sacrificio laudable, hermanos. No nos sintamos que damos poco, aunque no seamos santos sacerdotes, ¿eh? No crean que damos poco. Hemos dado la vida y estamos dispuestos a darla. Y queremos morir con los botines puestos, ¿no? Como se dice. Bueno, a ese continuo sacrificio, si se vive con sinceridad, nos permite entrar a la divina voluntad. Porque esto ustedes ya tienen muchos recursos para entrar, por eso lo estoy predicando. Sí tienen muchos recursos para entrar, para entender que esto no es así como difícil. No, esto es algo que Dios ya, digamos, como decíamos en la homilía, somos un campo propicio. Para mí, divina voluntad entra más fácil en un sacerdote y en un monje, porque el monje también, imagínense, renuncia al mundo, vive en una entrega de la voluntad de Dios en la vida sencilla del monasterio, buscando la oración continua, buscando el servicio sencillo en la comunidad, siendo fraternos, pues ya están viviendo un nivel de sacrificio
que no cualquiera hace, porque es vocación, y que cuando es vocación, pues se vive como estado de vida, y que en el momento en que encontramos divina voluntad decimos, es que deberíamos entender que pues este es el camino en el que nosotros estamos. Yo no siento que estoy lejos de la divina voluntad, como algunos dicen, es que esto está muy lejos. No, estamos muy cerca. Ahora, aquí se trata de vivir en divina voluntad, o sea, vivir de ella, no solamente cumplirla. Entonces por ahí he oído que se dice, primero hay que construir la casa para vivir en ella. Entonces primero hay que estar en un nivel suficiente de cumplimiento de la voluntad de Dios, que es como construir la casa, y desde ese estado de celo en cumplir la voluntad de Dios en nuestro estado sacerdotal, entrar a vivir en ella. Y es un segundo paso. Yo estoy seguro que ustedes están haciendo la voluntad de Dios. Ya tienen construida la casa. Porque cuando en vocación o misión no se cumple suficientemente la voluntad de Dios, o somos incompetentes o realmente estamos cayendo en infidelidad y estamos a punto de perder la vocación, ¿verdad? No hay de otra. Lo que nos da estabilidad en el ministerio es el cumplimiento de la voluntad de Dios según estado sacerdotal, según oficio y cargo que el obispo te pide que realices o la encomienda que se te da. Ahí estamos, si somos fieles y celosos en cumplir la voluntad de Dios, repito, ya tienen la construcción de la casa. Entonces es muy fácil pasar de tener la casa construida en una actitud sincera de cumplimiento de la voluntad de Dios en mi vida a pasar a vivir de ella. Ya es más fácil entrar. Entonces, sabiendo que ustedes hacen la voluntad de Dios como sacerdotes, ¿por qué no dan el paso a empezar a entrar a vivir en ella? Y para entrar a vivir en ella, empezar una actitud de abandono que también se vive, ¿verdad? Pero que nos debemos de llevar a esta oportunidad de decir, bueno, Señor, pues yo aquí necesito una inspiración, porque este es un camino personal, una inspiración divina. Porque yo les puedo decir el tema del abandono, pero a ver, Padre, ¿cómo lo puedo vivir yo? Pues necesitas que el Espíritu Santo te sople, para que te diga cómo vivirlo en tu condición física, en tu estado de vida, porque a lo mejor unos son párrocos, otros son vicarios, otros están en otras encomiendas. En tu edad, no es lo mismo quizá estar más joven que estar ya más grande, ¿verdad? ¿Cómo puedo vivir esto? Necesito que Dios me sople. Por eso el Espíritu Santo es el autor del tercer fiat. O sea, este don del divino querer es atributo y acción directa del Espíritu Santo. Por eso tenemos que conocer mejor al Espíritu Santo, porque es el santificador, ¿verdad? Y si el Espíritu Santo es el santificador, yo tengo que saber cómo son sus operaciones divinas en mi alma. Cómo me induce a la oración, a la virtud, al abandono, a la entrega del servicio, a la caridad. O sea, uno tiene que entender por dónde le mueve el Espíritu para crecer como buen cristiano y empezar a vivir en un estado de búsqueda sincera de santidad, bien entendida. No se trata de perfecciones divinas, esas están en Dios. Desde mi miseria, desde mi condición, empezar a vivir lo que el Señor te pide. Entonces, todo este sistema, ¿verdad?, de confianza, de amor, de apertura y docilidad, de abandono y de entrega y de sacrificio, decimos movidos por el Espíritu Santo.
Yo por eso en la red les he invitado mucho a introducirnos, a conocer el Espíritu Santo, y no porque queramos ser carismáticos, que nos ha dañado mucho esto, ¿no? Que como la renovación carismática ha sido la impulsora de esta presencia del Espíritu en el movimiento, entonces creemos que creer en el Espíritu Santo y consagrarnos a Él es una cuestión carismática. No, estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Yo consagro todas mis parroquias al Espíritu Santo, porque algunos me dicen, pues es que ustedes de la divina voluntad y a fuerza quiere que consagremos la parroquia al Espíritu Santo porque es el signo de un movimiento. No, el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad y es una falta de respeto no honrarlo, darle adoración y culto, es una falta. Porque a Cristo le damos todo el culto, la adoración, la honra y el poder es del Señor, decimos. Al Padre, pues imagínense la gloria y todo el amor para Él. ¿Y al Espíritu Santo qué le ofrecemos? Nada. Entonces, es bien importante que nosotros en este tema de espiritualidad, de santidad, pues vayamos al que es el autor de la vida nueva, el autor de la vida de la gracia, de la vida divina y de la santidad. Es el Espíritu Santo. Porque si nosotros no conocemos bien al Espíritu Santo, ¿cómo podemos llevar una vida espiritual si Él es el protagonista, ¿no? El protagonista es el Espíritu Santo. Entonces también aquí tiene que haber un punto muy discrecional, hasta donde yo conozco las operaciones del Espíritu Santo en mi alma. ¿Puedo comprender cuando llego a alguna contemplación simple? Cuando estoy en un punto de sosiego y de deshacimiento y de desprendimiento ante la gracia de estar ante el Santísimo o hacer una lectura espiritual, o sea, me doy cuenta que es del Espíritu y que no es del Espíritu. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de discernir cuándo podemos decir que el Espíritu Santo me ha favorecido en una predicación, en una actuación pastoral, porque tuve suma paciencia y tuve todo el trato amable que necesitaba esta persona para poderle escuchar y poder incidir en algo que pudiera ayudarle a esta persona a alcanzar la serenidad, la confianza. No sé, somos pastores, ¿no? Uno luego se da cuenta cuando el Espíritu Santo interviene. Y entonces uno aprende a respetar la acción del Espíritu en el ejercicio de su ministerio. Todos lo vivimos, pero no hacemos esta discreción. Ay, Padre, qué bonita homilía, gracias al Espíritu Santo. Aprendí mucho en esto, pues dale gracias a Dios. Porque también yo escuché, fíjense, tenemos que aprender que cuando predicamos hay que escucharnos a nosotros mismos. Y entrar en la confianza de que yo no voy a decir una herejía. Necesitamos ser dóciles y abrir la boca en el querer divino, decimos hoy, y que hable Él. Pero entonces el abandono requiere una absoluta libertad, porque el abandono no puede ser forzado. Libertad, ya ni me acuerdo cómo es libertad. Libertad interior. Nosotros tenemos que ser tan libres de entregarnos a Dios y confiarle en Él en todo y dejar que Él sea Dios en nosotros y darle toda la libertad de que haga en mí lo que Él quiere. Tan libre de entregarme y tan capaz de dejar que libremente Dios actúe en mí. Esa es una experiencia. Cuando uno empieza a descubrir cómo Dios encuentra absoluta libertad en mí para que Él pueda actuar como Él quiere, es una experiencia muy hermosa, porque dejamos a Dios ser Dios en nosotros. Pero empezamos por ser libres nosotros primero. Divina voluntad, nada es forzado. Es más, lo que se hace forzado no tiene ningún valor. Entonces, ser realmente libres, hermanos.
Es que el que es realmente libre no tiene miedo. Por eso ese miedito que expresan algunos es falta de libertad interior. Para eso vino Cristo, para liberarnos. La libertad de los hijos de Dios, decimos. La libertad de los hijos de Dios está en confiar en Dios, en dejar que Él haga lo que quiera y que nos beneficiemos de su acción y de todo lo que Él quiere y ha planeado para nosotros. Pero si no hay libertad, hay obstáculo, hay cerrazón, hay desconfianza, no hay posibilidad de entregarle a Dios nada, porque estamos llenos de incertidumbre, de inseguridad, de dudas, de miedos o aún hasta de pánico, Ahora, ¿por qué tenemos que abandonarnos también? Porque todo esto es camino de cruz. Con esto termino, ¿no? La cruz nunca se suspende. Yo por ahí conozco gente de divina voluntad que creen que con divina voluntad ya superan la cruz. No, si el misterio de la cruz es el misterio pascual. La cruz nunca se suspende. Aunque estén en estado místicos los santos, siguen experimentando la cruz. La cruz es la puerta para llegar al reino. No terminamos de renunciar y de entregar todo. Habrá que entonces negarnos a nosotros mismos y seguir. Entonces, la cruz que a todo mundo le tenemos miedo, asociada al sacrificio y al dolor, ya decía el hermano, lo vamos a empezar a vivir con Jesús. Y entonces le decimos, ven a padecer en mí. De por sí, pues ya tenemos a edad algunos de que empezamos con achaques y sufrimientos por enfermedades. Bueno, si ya estamos aquí, digamos, Señor, ven a sufrir y padecer esto que está viviendo en mi cuerpo, en mí. Y uno lo vive de otra manera. El cansancio, ¿no? No sé cómo les fue en Semana Santa, pero yo quedé muerto. Digo, bueno, Señor, ven a vivir mi cansancio, ¿verdad? Y ven a vivir lo que siento por lo que pude hacer en entrega, que quedé súper desgastado y hecho pomada, ¿no? Lo viví de otra manera. Entonces nosotros tenemos que vivir una fe en la que incluyamos a Jesús en todo lo que hacemos, con entera libertad, sin temor, y que podamos cargar la cruz de cada día desde una nueva posibilidad de comprensión y de vivencia. No de temor, porque algunos como dicen, esto es muy difícil, y si Dios me pide cosas fuertes y tengo que sufrir. No, el sufrimiento es parte de la condición humana, hermanos. Olvídense. Si nada más pensamos cómo vamos a morir, si Dios nos va a purificar con una enfermedad grave, si vamos a tener alguna situación que nos purifique al final de una forma, pues es el don de la cruz que Dios va a utilizar para terminar lo que no hicimos y que en un momento dado lo haga con los medios que Él tiene para ponernos en mejor condición para estar un día con Él. Entonces, esto de tenerle miedo a la cruz también es un defecto, hermanos. A ver, nosotros que somos sacerdotes, nunca nos dijeron muchas cosas. Y ya que uno se mete a la vida sacerdotal, decimos, ¿y por qué a mí no me dijeron esto? Sí, porque si me lo hubieran dicho, no le entro. Igual el matrimonio, que todo el mundo cree que el matrimonio es para ser feliz. Ay, pobrecitos. El matrimonio es cruz, es santificación, es medio de santificación. Entonces, igual nosotros, ¿verdad? Por eso cuando los papás ven que un hijo quiere ser sacerdote, tiemblan. Le dice, hijo, ¿de veras quieres esto? Esto es un compromiso muy grande, moral. Porque si vas a ser motivo de escándalo, si vas a terminar buscando una muchachita o haciendo lo que no debes, mejor no te metas, ¿no? Los papás hoy son muy duros cuando un hijo quiere tener una vocación consagrada, porque como el mundo es muy permisivo, ¿verdad? Dice, ¿de veras quieres? Pero si le decimos, no, pues mira, vas a tener que aceptar que a lo mejor te pase esto porque no lleves una relación buena con el obispo.
Yo nunca me he enfrentado con mi obispo, nunca he estado mal con mi pastor, pero yo tengo muchos compañeros que tienen una situación bien delicada con el obispo porque se han enfrentado, se han dicho de cosas, y uno dice, uy, estar ahí no me gustaría estar. O gente que finalmente tiene problemas de fidelidad ante la vocación. Y entonces decimos, híjole, pues yo nunca he estado ahí, pero el que está ahí, ¿cuánto sufrimiento no experimenta, no? ¿Cuánta tribulación no puede estar realmente a la puerta de su vida? Y hay que continuar. Entonces la cruz nunca se suspende, hermanos. Yo fui misionero de la cruz, para que sepan. Estuve como laico 10 años consagrado, como laico comprometido en la evangelización en las obras de Conchita Cabrera de Armida, porque los misioneros de la cruz son de la familia de la cruz, de la obra de esta santa mexicana, ¿no? Entonces yo me formé en la espiritualidad de la cruz, a lo mejor por eso lo digo, ¿no? Pero yo le agradezco a Dios que siempre he entendido que la cruz es indispensable. Es más, no hay salvación sin cruz, no hay santificación sin cruz. Entonces, este elemento de la cruz, ¿verdad? No tenerle miedo, porque miren, yo al final digo, pues yo he vivido mi experiencia de entrega y de cruz con alegría. Pero a partir de unos años para acá, yo siento la cruz bien pesada. Siento que es una cruz que me rebalsa. Pero entonces leo a Luisa y dice Jesús, los hijos de la divina voluntad vivirán la cruz de tal manera que sentirán que es la cruz misma del Señor la que cargan. Uno dice, ay caray, ¿cómo es eso? Sentimos la misma cruz que Jesús carga. Es algo místico, ¿verdad? Está en el misterio del amor de Dios, de compartir su cruz, su pasión con los más fieles. Pero no es un sufrimiento que nos destruye, ni una cosa que nos hace entrar en una desconfianza y decir, no, pues yo esto no es para mí. Como decía un sacerdote, dice, no, pues yo sufrir más, ya sufrí mucho. ¿Y qué tal si Dios me pide un estado victimal como Luis? Ay, no creo que te pida un estado victimal de este tamaño, ¿no? Luisa es ejemplar y única, ¿verdad? Pero algunos creen que el Señor se le pasa la mano y se pasa de lanza y te va a poner en postración en situaciones de dolorosísimas situaciones. No, hermanos, Dios respeta el estado de vida. Se los digo como sacerdotes para que se animen. Dios respeta tu estado pastoral. No te va a meter en una experiencia victimal cuando tienes que atender a la gente. Que caigas en cama, que estés sufriendo como un bendito. No, tú tienes que tener la disposición de estar con la gente, de atender, de servir, de dar la animación, el culto. O sea, Dios no contradice su voluntad. Tú tienes un estado sacerdotal volcado totalmente al servicio del pueblo de Dios. Tú no tienes tiempo para esas cosas. Ni Dios está pensando en darte esas cosas porque no están acorde a tu estado sacerdotal ni a tu actividad de pastor. Digo para que se tranquilicen, ¿no? Porque algunos ven Luisa y dicen, no vaya a ser que el Señor me pida acá como que esté yo expiando no sé qué cosas. ¿Se acuerdan que nos dijeron en la espiritualidad sacerdotal cuál era nuestro camino de santificación, padres? ¿Cuál es nuestro camino de santificación? Ya se les olvidó. Nuestro trabajo pastoral. El sacerdote diocesano se santifica haciendo su labor pastoral. Y divina voluntad es cumplir primero tus deberes y tu estado de vida según tu vocación. Ese es el primer plano de la santidad que Dios respeta porque ahí está su voluntad. Es lo que dice, sí les entregaron unas hojitas ahí, me avisan con el tiempo porque ya ven que yo soy de carrera larga y luego no me detengo. Bueno. Ahí en un cuadrito, fíjense bien, aquí
Al final está una fotografía y está este cuadrito. Vamos a pasar a ver este cuadrito. Para serenarnos de esto de la voluntad divina, primero, fíjense, ven que Dios, ahí en el cuadrito, ¿verdad? Los primeros cuadros ya los expresé aquí en el pizarrón. Hay un cuadrito con dos flechas, 1 y 2. El primer cuadrito dice que la voluntad de Dios primero se significa. O sea, aquí todos tenemos que estar claros. Lo que Dios quiere ya lo significó, o sea, ya lo dejó expresado. ¿En qué? Ahí dice, 1, en las verdades a creer. La voluntad de Dios es que creamos en el Evangelio, en el magisterio de la Iglesia y en las verdades reveladas que la Iglesia proclama. Esa es voluntad de Dios. Por eso los laicos tienen que aprender esto, que ante todo tienen que ser capaces de creer en lo que Iglesia enseña, su magisterio, su tradición, el dato bíblico, y ya después el libro de cielos, sí. Pero primero esto, porque algunos contradicen el magisterio y el dato bíblico por una falsa interpretación de la doctrina de la divina voluntad. Entonces, primero hay que ir a la voluntad significada, las verdades que debemos creer, los bienes que debemos de esperar, hermanos. Nosotros esperamos juicio, gloria, vida eterna, vida de gracia. Esperamos vivir en gracia en la Iglesia y vivir en la voluntad de Dios según estado de vida. Los bienes que esperamos es que podamos ser fieles, que podamos ser buenos miembros de la Iglesia. ¿Cuántos bienes no Dios nos ha dado y nos sigue dando, ¿no? Las cosas que debemos de amar. Amar a la Virgen María, amar a la Iglesia y a sus pastores, aunque sean pecadores como nosotros. Amar las leyes de la Iglesia. Ahí podemos decir muchas cosas, ¿no? Los consejos a seguir, ¿verdad? Más arriba Miguel. Y estoy leyendo aquí, dice voluntad significada, ¿verdad? Y aquí estoy leyendo esta lista. Los consejos a seguir. Esto es conocido de antemano de manera clara mediante la palabra y la escritura en las leyes de la Iglesia. Los consejos evangélicos, ¿no? Que son para todos, no nada más para nosotros. Hay que amar la pobreza, hay que mantener la pureza del corazón, hay que mantener la obediencia a la voluntad de Dios, ¿no? Uno debe conformarse por la obediencia a la voluntad de Dios significada. Bueno, yo ya soy sacerdote, pues debo vivir en conformidad que mi estado de vida es de dependencia a la jerarquía y al obispo que manda. Yo debo vivir en conformidad. Debo vivir en conformidad que la sagrada liturgia es esta, ¿verdad? Yo no puedo estar haciendo con motivos de creatividad un montón de cosas. Yo debo vivir en conformidad que la sagrada liturgia nuestra, latina, es romana. Y respetarla, ¿verdad? Uno debe conformarse en obediencia a la voluntad de Dios significada. Dios nos pide que sea nuestra elección y nuestra propia determinación en cumplirla. O sea que nosotros debemos cumplir deberes y respetar leyes eclesiales. Esto nos da integridad. O sea, nos hace buenos católicos, buenos cristianos. Y en esto no hay vuelta de hoja, hermanos. Dios ya expresó su voluntad significativamente en sus leyes, en su iglesia, etcétera, etcétera. Ahora, la otra parte, nos vamos si quieres al otro lado de la hoja, está a ver acá, si se puede mover acá, ¿sí? Voluntad de Dios de beneplácito. El beneplácito es lo que Dios te pide a ti por nombre y apellido, ¿eh? A ti te pide una cosa, a mí me pide otra. A Luisa le pidió una cosa, a San Francisco de Asís otra, como lo comentaban hoy, ¿no? O sea, el beneplácito de Dios es lo que Dios quiere. ¿Cuál es esa voluntad de beneplácito? Lo que debemos considerar en todos los acontecimientos y sucesos.
lo que te sucede, lo que sufres, lo que se presenta en situación y circunstancia concreta. Tú debes de descubrir qué es lo que Dios quiere. Decimos, ¿por qué lo permites, Señor? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Por qué esto hoy en mi vida, no? Antes yo podía estar viviendo otra situación más fácil, hoy como que siento que se me complica, pero ¿qué me quieres enseñar, no? Enfermedad y muerte en aflicción, ¿verdad? ¿Le subes tantito? Consolación, adversidad y prosperidad. O sea, en toda circunstancia de vida, ¿verdad? Yo ando ya con mi situación, yo ya voy a cumplir 60 años, ¿no? No que quiero estar de chillón, ¿verdad? Pero la verdad yo empiezo a tener deficiencias hepáticas, cálculos biliares, problemas de la boca. Hijos, ¿cómo me cuesta ahora comer? Antes era yo pero voraz. Ahora tengo que comer con mucho cuidado porque pues ya no me da la dentadura. Digo, no soy un anciano, pero ya vengo en disminución y tengo que aceptar la voluntad de Dios. Yo fui misionero y era incansable, ahora me canso bien fácil y digo, ay, ¿por qué ahora sí? Pues porque ya la vida va en declive, tan fácil como eso. En todas las cosas que no nos son previstas, ¿verdad? Descubrir también la voluntad de Dios ahí, en el beneplácito, ¿verdad? Dios dispone de nosotros como soberano sin consultarnos, porque luego nos molestamos porque Dios, digo, no te entiendo, Señor. Pues si no te estoy pidiendo porque entiendas, sino porque obedezcas y aceptes mi voluntad. O sea, este es el desapego que me faltó también en ese cuadrito de los círculos. También el abandono tiene que ver con el desapego. Porque si yo vivo autorreferenciado, como centro de mi vida es mi parecer, mi querer, lo que yo deseo, lo que yo conozco, entonces hoy no hay posibilidades de que actúe la voluntad divina, porque tú no te estás deshaciendo de ti mismo, desapegando para poder vivir en esa apertura y en esa libertad, ¿no? Yo sé que no es fácil esto, pero finalmente en las cosas que nos son imprevistas, si uno ya vive en ese abandono, como dice el Salmo, no tenemos miedo a las malas noticias. ¿Cómo ven ustedes? ¿Le tienen miedo a las malas noticias? Yo no, digo, pues que se haga la voluntad de Dios. Me hablan de mi casa, fíjate que ven porque tu hermano, ay Señor, qué mortificación, ¿no? Problemas familiares. Y ahí va uno, ¿no? Si uno atiende a la gente de su parroquia, pues no va a asistir a su familia, pues ahí voy, ¿no? Es que pasó esto, mi hijo, y mira esto, y mi mamá bien mortificada, y aquel sinvergüenza. Pues se siente uno muy mal, pero uno dice, Señor, hágase tu voluntad, ¿en qué te quieres que yo te sirva? ¿Y de qué manera yo puedo colaborar para que esta cosa se haga en tu voluntad? Entonces no hay que tenerle miedo a las malas noticias, hermano. Que se haga la voluntad de Dios y en una actitud de servir a Dios y de vivir las cosas en su querer, pues lo mismo da consolación que desolación, buena o mala noticia. También en este esquema me faltó la santa indiferencia. Es que si tenemos indiferencia, no nos importa si esto me gusta, si lo puedo o no, si está o no, o sea, me da igual. Es que el abandono de un estado espiritual que permite que las cosas ni te sean carga, ni te abrumen, ni te desanimen, ni te opriman, ni te cargue la experiencia del miedo y del achicopalarse, como decimos en México, ¿no? Es un estado espiritual el abandono, que da muchas posibilidades. Yo por eso le digo, les conviene entrar ahí, porque uno está en una santa paz. Entonces nada nos quita esa serenidad. ¿Por qué? Porque estamos establemente viviendo que la voluntad de Dios está en todo actúa y en todo suple y ayuda. ¿Qué problema tienes? En permanecer adherido y
con conformidad a la voluntad de Dios, para que entonces en todas las cosas que nos son imprevistas no nos asustemos, sino le demos oportunidad a Dios de que se manifieste en lo que Él quiere, y luego aprendes grandes lecciones y dices, ay Señor, con razón permites esto, porque aprendo esto, descubro cada vez esa confianza que debo de tener en ti, y de descubrir que tú, ni una hoja cae de un árbol sin tu voluntad divina, que lo repetimos muchas veces en las predicaciones, pero esto es una realidad, es que nada se sale de la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces dice, Dios dispone de nosotros como soberano, sin consultarnos y a veces en contra de nuestros deseos, y espera nos sometamos humildemente. Jesús le dice a Luisa, para llevarte a esto te voy a contradecir en todo. Eso no nos gusta a nosotros, que todo nos salga mal, que no se haga lo que yo digo, que esto finalmente no lo decidí yo, entonces no tengo por qué yo hacerlo. Eso se llama contradecirnos en todo. Y el Señor de alguna manera nos pone en este predicamento para la humildad y el sometimiento sincero. No le tengan miedo a esto, ¿verdad? Yo a veces de repente digo, hoy no me salió nada de lo que hice o pensé hacer yo. Y le doy gracias a Dios. Qué bueno porque no fui yo, y qué bueno porque aprendí a tener paciencia, porque al contradecirnos en todo, ¿saben qué provoca Dios? Que practiques las virtudes. Más prudente, más paciente, más esperanzado. Bueno, Señor, si no se pudo hoy, será cuando tú quieras. Entonces caminas en esperanza de que esto que parecía que tú ibas a resolver hoy y que tenías ya todo un plan para la realización de eso, no se dio. Entonces ni te enojas, se lo entregas a Dios, dirás, será a tu modo, Señor, cuando tú quieras, y sin mortificarnos ni pena, soltamos el asunto y lo llevamos al olvido. ¿Por qué? Porque está en manos de Dios. Pero se requiere la humildad para someternos a que Él es el soberano. Miren, esto es algo que también no entendemos mucho porque no estamos como muy evangelizados, con todo respeto, hermanos. Hay una verdad que se llama que Cristo es Señor. Jesús es el Señor de las cosas, el soberano, el que decide, el patrón. Esto es una realidad muy fuerte. Si nosotros viviéramos más el señorío de Jesús, que es de los temas de la evangelización querigmática que por ahí están sonando fuerte, ¿no? Y que los obispos nos piden esto, que realmente asumamos. Norberto Rivera nos decía a nosotros, oigan, la comunión es en serio en la iglesia, ¿eh? Espero que vengan al consejo, espero que estén en comunión con el plan pastoral de la arquidiócesis, espero que puedan estar en comunión conmigo de acuerdo a las orientaciones que estoy dando, porque la comunión es en serio. El señorío de Jesús es en serio. Él es el Señor. Tenemos que obedecer. Tenemos que someternos humildemente. Sí, Señor, hágase tu voluntad. Es que si ganamos en este sometimiento humilde, podemos avanzar mejor en este camino. Pero si todavía tengo problemas ante la aceptación de lo que Dios quiere para mí, pues estoy muy lejos de esto, ¿verdad? Por eso, Él es el soberano, hay que respetar la autoridad del Señor. Yo sé que nos cuesta, pues esa es la raíz del pecado, la rebeldía y la desobediencia. Y que cada quien en conciencia pueda decir, es que el Señor a mí me está pidiendo esto. Se llama integridad. Aunque nadie me vea, yo lo hago porque Jesús, el Señor, a mí me lo pide y soy respetuoso de su voluntad y de lo que Él quiere. Entonces, la falta de
sometimiento a la soberanía de Cristo es falta de integridad en la fe, hermanos. Esto es cuestión de conciencia personal. Yo no voy a hacer para que me vean y para que el obispo me califique quizá para un cargo que a lo mejor quisiera yo realizar, o que los demás me vean que soy buenito o que soy bueno para esto y lo otro. No. La integridad de la fe es en que yo voy a responder con toda mi capacidad de reconocimiento al Señor en su beneplácito. Bueno, es en cosa personal mía, pero en